Hola señoras, señores, ¿qué tal? Bienvenidos un día más. Estamos aquí en el Hotel Pazo Los Escudos con el alcalde de Vigo. Este año llegamos al Ecuador, en unos meses llegamos al Ecuador del segundo mandato de Abel Caballero. Abel Caballero, bienvenido un día más aquí a Televigo y bienvenido al programa En Privado. Encantado de estar aquí con vosotros. ¿Qué ha hecho en todos estos años? Decíamos ya que se va a cumplir 6 años al frente de la alcaldía. ¿Qué considera que ha hecho en estos 6 años por la ciudad? Hombre, si empiezo a decirlo no me llega a la media hora de programa, así que lo tengo complicado, ¿verdad? No quiero ser pretencioso. ¿De qué se siente más orgulloso? Yo creo que hay casi una nueva ciudad, ¿no? Yo creo que el Vigo de ahora no tiene nada que ver con el Vigo de hace 6 años, en la apariencia de ciudad, fue un cambio espectacular, notable, reconocido, hasta los más absolutos adversarios reconocen que Vigo tuvo un cambio sin precedentes en este tiempo. Pero después también fue el tiempo de la conciencia de la ciudad de su importancia. Es decir, Vigo adquirió en estos 6 años su propia conciencia de que somos una gran ciudad, de que no podemos dejar que nadie nos maltrate y de que ya no lo dejamos. Y tercero, centramos todas nuestras grandes demandas, las históricas, ¿verdad? Las tenemos o concluidas y cumplidas o bien enfocadas. Y adicionalmente irrumpió la crisis en este tiempo y estamos siendo capaces desde lo municipal de dar respuesta, ¿no? Tenemos nuestro ámbito de competencia que es el que es, ¿no? Pero cooperando con Citroën, cooperando con empresas, en nuestros planes de empleo, en las políticas keynesianas hicimos algo que pasó inadvertido pero muy importante. En este año que acaba de concluir, Vigo es la única ciudad de España que disminuye el desempleo. La única. Ninguna fue capaz de disminuir el desempleo como Vigo en el último año. Con el Naval parado, con Citroën renqueando un poquito, y hombre, algo tendrá que ver con los planes de empleo del ayuntamiento, ¿no? Por eso yo estoy satisfecho. Después hubo una cosa importante que yo para mí valoro mucho, ¿no? Que es el cariño con la gente, la relación con la gente. Yo en estos 6 años descubrí una ciudad completamente nueva, la de la gente, la de hablar con las personas, la de encontrar a la gente por la calle. Y esto yo no lo había experimentado nunca y es un valor excepcional. Enseguida vamos a hablar de empleo, de proyectos, de obras. Antes vamos con el tema del día. Han sido necesarias 3 veces convocar el pleno, 3 veces para poder... No. Bueno, se ha suspendido el pleno 3 veces. Esto sí, pero... Sí, porque hay unos alborotadores que montaron un lío irrelevante, ¿no? Gentes que desprecian la democracia y que creen que son los dueños de Vigo. No, mientras yo sea alcalde, no. Con otros alcaldes y alcaldesas es posible, conmigo no. Y por eso se fueron y no consiguieron nada. Porque lo que reivindicaban no tiene que ver con el ayuntamiento. De lo que hablaban no tiene nada que ver con el ayuntamiento. Pretender hablar de empleo y ni un solo despido, ni en el ayuntamiento, ni en ninguna contrata del ayuntamiento. No, yo creo que tienen que ir a protestar a Coruña, que hay muchos, a Ourense, que hay muchos, a Santiago, que hay muchísimos, a Madrid, a Barcelona, pero en Vigo no. Vigo no hay ningún despido municipal, ni uno solo. ¿No cree que debería dialogar el gobierno municipal con estos colectivos como pide la oposición? Continuamente. No, la oposición no lo pide. No, yo dialogo continuamente. No dialogo con los reventadores de plenos. Con la fuerza, con el alcalde de Vigo no se dialoga con la razón. Pero fíjese qué importante. El comité de empresa del ayuntamiento está encantado. Es que en este pleno aprobamos incrementar la capacidad adquisitiva de los trabajadores municipales. ¿No será que los que protestaban están en una operación política? ¿No será eso? ¿No será que quieren hacer política contra este gobierno? A lo mejor es eso. No, ¿cree que no tienen razón Ninguna, en sus cero, protestas? Cero. Yo los reto a que digan un solo despedido por este ayuntamiento, uno solo. Uno solo. Fíjese lo importante que digo, uno solo. Y si quiere le digo el incremento de empleo de este ayuntamiento. Por tanto, completamente falso. Le digo algo más, mire, ni una sanción en este ayuntamiento, aumentando el sueldo en este ayuntamiento. Último convenio que hubo, Vitrasa, aumentaron el 3,5% el sueldo. En Granada, en limpieza acaban de bajar el 2%. ¿De qué protestan? Hombre, todo el mundo sabe quiénes son. Mire, es una gente que está en la política, que hace política, y que hoy pidieron el día sindical para ir a protestar en el ayuntamiento. Fíjese usted, qué cosa más graciosa. Pidieron su día sindical liberado para ir a protestar al ayuntamiento. Hombre, yo creo que era mejor que fueran a protestar a la ciudad, mejor les iba a ir. Es partidario de restringir, ¿no?, el acceso a No, no soy determinados partidario de eso. No, yo colectivos. nunca restringí el acceso. Yo solo defiendo la democracia e impido la entrada a los que revientan un pleno. Porque no los vamos a dejar entrar indefinidamente para que los sigan reventando, ¿verdad? Ya lo hice. Los dejé entrar en el de la mañana y lo volvieron a reventar. Ya no pasó en el de la tarde.
Pero si alguien va y protesta y no interrumpe el pleno, todos los plenos, y no pasa nada. Ahora por la tarde entraron algunos, levantaron un cartel, pero yo creo que no hay que perder el tiempo en estas tonterías, porque esto es una tontería. Es la acción política de gente que quiere hacer política sin pasar por las urnas. El que quiera hablar en un pleno, que se presenta a las elecciones, que lo elijan los ciudadanos, porque en el pleno de la ciudad de Vigo manda la gente, no manda unos reventadores de plenos, no, eso no manda. Ha pasado algo similar también en el Parlamento de Galicia. No opino sobre eso, yo no opino sobre eso. ¿Sobre eso no le parece bien, por ejemplo, estas protestas? No opino sobre eso, yo no opino sobre lo que pasa en el Parlamento de Galicia, que opinan los que están allí. Yo hablo de Vigo. Y a esta ciudad, por cierto, le va muy bien. Por mucho tiempo que le dedicamos a los reventadores de plenos, le va muy bien. Porque miren, ¿sabe qué pasó? Aprobamos el presupuesto más importante que se aprobó en ninguna ciudad de España. Era lo que le a iba lo mejor los ahora. reventadores de plenos no querían que lo aprobáramos, pero será porque están en política y les joroba. Era lo que le iba a decir ahora. Era importante aprobar ese presupuesto para la ciudad de Vigo, ¿no? Y era importante aprobar lo que aprobamos para los trabajadores públicos de Vigo. Y era importante aprobar un plan de empleo que va a emplear a miles de personas. Y era importante aprobar un plan de acción social. Y era importante aprobar escuelas, guarderías, acciones, política social, telealarmas, programas de empleo, un albergue, inversiones, generación de empleo. Era importantísimo y lo aprobamos, que es de lo que se trata. El resto de estos reventadores de plenos mañana no se acuerdan nada. ¿Qué van a suponer estos presupuestos para la ciudad de Vigo, los presupuestos que se aprobaron hoy? Fíjese, todo esto que le estoy diciendo. Primero, por cierto, votó en contra al final el Partido Popular. Siempre, no sé si sabía si siempre. se va a abstener, a lo mejor, pero no ha votado en contra. Porque el Partido Popular está desnortado. Tiene un problema interno en Vigo muy serio, no sabe dónde están. Y después tiene un problema el Partido Popular muy serio en esta ciudad, y es que siempre está en contra de la ciudad. Y no aprenden. Mire, si la gente los quiere a favor de la ciudad, pero es que llevan 6 años en contra de la ciudad. Y cada vez que debatimos algo que tiene que ver con que Santiago, Xunta de Galicia, no atienda a esta ciudad, siempre votan en contra de la ciudad. Pero cuando debatimos algo de que la Diputación no atienda a esta ciudad, siempre votan a favor de la Diputación y en contra de esta ciudad. Y por eso lo que diga el Partido Popular, pues nos da igual, ¿no? Votó en contra. ¿Qué tienen estos presupuestos? Que es lo más importante. Generación de empleo. Se van a generar miles y miles de puestos de trabajo. Una política de acción social importantísima. Telealarma, asistencia, albergue, dependencia, mayores, juventud. Tiene una política importantísima educativa. A mí me gustaría que tuvieran becas de inglés, pero el bloque condicionó su apoyo a retirar las becas de inglés y, por tanto, ya veremos cómo hacemos, porque yo creo que es una gran política la de becas de inglés. Pero, adicionalmente, ¿qué más cosas? Deporte, acción de deporte masivo. ¿Qué más cosas? Cultura. Una acción de cultura importantísima, ¿verdad?, en esta ciudad. Y así, un cambio, seguir con este cambio que está habiendo en la ciudad. A mí es lo que la gente me pide. Otro de los asuntos que se han aprobado en este empleo es el llamado de Plan de Acción Social, que, para decirlo de una forma que los ciudadanos lo entiendan, también era una forma de compensar la paga extra a los funcionarios. Esto se produce además en un día... Bueno, eso se interpretó, ¿no? Una forma de compensar, se ha interpretado así. Esto sucede además en un día en el que se ha sabido que la Audiencia Nacional está cuestionando a lo mejor esa supresión de la paga extra por parte del Gobierno. A más. Justo hoy conocíamos esa noticia, seguramente se llegará al Constitucional. Yo creo que el Gobierno de España se está equivocando muchísimo, ¿no? Los recortes son dramáticos, están generando pobreza, miseria, y ya la gota que desbordó el vaso fue cuando de repente quitaron la paga extra a todos los trabajadores públicos. Y eso significa que la gente no pudo hacer los gastos de Navidad y, por tanto, que comercios cerraron y, por tanto, que cundió el desempleo, el desánimo, y fue un factor de agravamiento de la crisis. Y yo no quiero que los trabajadores de Vigo públicos, que lo hacen muy bien, que trabajan muy bien, por mucho que algunos intenten devaluarlos, tengan ningún recorte en su capacidad adquisitiva. No podemos hacer que suban los sueldos, pero podemos hacer, oiga, que tengan su salario, que, por cierto, ya no es nada del otro mundo, ¿eh? Nadie se crea que son millonarios, nada del otro mundo, y por tanto apoyamos medidas de acción social para que mantengan capacidad adquisitiva. Nada que ver con la paga extra, pero a más es cierto, hay en este momento instancias judiciales que están cuestionando la legalidad de la supresión de la paga extra, y yo me sumo. Yo creo que es ilegal que hayan suprimido la paga extra de los funcionarios y estos recortes. Yo estoy convencido que todo esto es un disparate que la historia reconocerá como un inmenso disparate del Partido Popular, que, por cierto, está políticamente hundido.
Por cierto, hablando de historia, yo no sé si la historia le recordará como el alcalde de las humanizaciones, pero sin duda ha sido el alcalde que más humanizaciones ha hecho en la ciudad de Vigo. ¿Le gustaría ser recordado por esto o por alguna otra obra o proyecto en la que esté pensando? No, Porque ahora mismo, si se piensa en el importante. Ayuntamiento de Vigo, se piensa en humanizaciones. Es que las humanizaciones es una ciudad nueva, es la dignidad de la gente, es vivir en una calle hermosa y autosostenible. Y lo que la gente nos pide es eso. La gente lo que quiere que el ayuntamiento haga es la ciudad. Ellos ya saben que nosotros no podemos hacer el aeropuerto. Ellos saben que nosotros somos la ciudad y hacemos la ciudad. ¿Qué nos piden? Nos piden esta ciudad que estamos haciendo. Y por cierto, la gente está encantada. Por eso ganamos las últimas elecciones. Es que estos del PP no se enteraron aún, y yo me temo que el bloque tampoco. Es que la gente quiere que pase esto. ¿Qué pasó en las últimas elecciones autonómicas en Vigo, por ejemplo? El PP se hundió. El PSOE no. ¿Por qué? Porque la gente reconoce eso, que esto era municipal, no era autonómico. Pero en elecciones municipales aguantamos en Vigo, tendríamos que haber quedado barridos como todo el Partido Socialista de España. ¿Por qué aguantamos? Porque la gente ve que estamos haciendo cosas. Y el otro día, en su cadena, ¿verdad?, en el programa de los lunes, salía un señor que decía, yo no voté nunca a este señor, yo soy de otro partido, pero le voy a votar, porque está cambiando Vigo. Y esto está pasando masivamente, ¿no? Yo le pido a la oposición que cooperen con nosotros en eso, que cooperen en seguir cambiando Vigo, y que después digan, oiga, yo cooperé con este señor y vóteme. Pero contra Vigo están perdidos. Enseguida hablamos de la oposición, también del asunto de Galicia y la Diputación, como no. Pero antes, dentro de la pregunta de si sería recordado por ser el alcalde de las humanizaciones, ¿alguna obra, proyecto que le gustaría haber hecho y que no se ha podido hacer? Sí, la biblioteca, que se hará, La biblioteca estatal en la panificadora. Esto no se pudo hacer porque cuando fuimos a la expropiación, resulta que había habido gobiernos anteriores que le habían dado una gran edificabilidad a la panificadora y por tanto millones de euros que hay que pagar, y yo no quiero pagar ese dinero de la ciudad porque hubo alguien que le regaló dinero a privados y no lo voy a hacer, pero se hará la expropiación de la panificadora y se hará la biblioteca municipal, perdón, estatal. Sus declaraciones, lo decíamos antes, vamos a hablar de este tema, sus declaraciones con respecto a la Xunta de Galicia y a la Diputación de Pontevedra se han endurecido bastante en estas últimas semanas. Cada vez nos tratan peor. Porque lo que está pasando es un absoluto ataque frontal a esta ciudad por parte de la Diputación y de la Xunta. Por cierto, debo decir que en obras el Gobierno de España se porta bien. Por tanto, son la Diputación y la Xunta. La Xunta en que ya no existe. En Vigo, usted se da cuenta que en Vigo el presidente de la Xunta ya solo viene actos protocolarios. No tiene obras, no tiene acciones, no tiene nada. Tiene un hospital privado y parado. Hospital que quedará empufado, que tendrá que pagar a alguien, privado. Pero usted se da cuenta que la Diputación ya no tiene nada en Vigo tampoco. Que vienen a presentar una vuelta ciclista que van a hacer y van a arrancar desde Vilanova. Y que aquí como mucho hacen una salida que, por cierto, es lo menos importante que una vuelta ciclista. Lo más importante son las contrarreloj televisadas. Y solo vienen aquí, ya no tienen acciones aquí. Acaban de abandonar la telealarma. 600 mayores de Vigo que tienen su vida en riesgo. Y la Diputación lo dejó de prestar el servicio. Lo vamos a prestar nosotros. Vigo se tiene que preguntar, ¿para qué queremos la Xunta y la Diputación? ¿Para qué los queremos? Si no atienden a esta ciudad, si no invierten. Fíjese usted, aeropuerto. Siguen apoyando el aeropuerto de Santiago y no apoyan nada al aeropuerto de Vigo. ¿A qué esperan para apoyar al aeropuerto de Vigo? Entonces, claro, yo tengo, porque mire, cambiar alguna cosa. Esto pasó siempre. Hay una diferencia, que ahora lo decimos y les tiene coste. Y hasta ahora los alcaldes y alcaldesas decían sí buena, sí buena, sí buena. Esta broma con la caja de ahorros acabó. Esta ciudad ya sabe de su poder y de su fuerza. ¿Y sabe qué le pasa al señor Feijóo? Que va diciendo por ahí, por todas partes, que en Vigo no lo quiere. No, no lo queremos. En Vigo no lo queremos, porque no nos atiende. Y le pregunta a gente de Vigo, ¿qué tengo que hacer? Y la gente le dice, atender la ciudad. Y en el día que usted atiende a la ciudad, Vigo la atenderá. Yo estoy encantado con la ministra de Fomento. Estoy encantado. ¿Por qué? Porque está atendiendo esta ciudad. Y es del PP, tan del PP como Feijóo. ¿Sería tan crítico con la Xunta de Galicia si hubiese un gobierno socialista? Si hubiera un gobierno socialista no se habrían llevado a la caja de ahorros de Vigo. Es que todo sería distinto, porque mi voz en ese gobierno se escucharía y me atendería. Y no nos habrían robado una caja de ahorros, y seguiría estando CaixaNova donde estaba, y seguiría habiendo esa acción, y no habrían hecho un área metropolitana contra Vigo, y habría inversiones en Vigo. Eso es lo que pasaría si hubiera un gobierno socialista. Pero no lo hubo, y por tanto hay este. Por cierto, cuando yo le tengo que chillar a mi gobierno, ya lo hago. Cuando no apoyaron a Vigo como puerto nodal, menudo lío que les monté a los del PSOE de Madrid, que por cierto cambiaron la posición y ahora la apoyan. Yo levanto la voz contra mi partido cada vez que no se apoya esta ciudad, porque para mí esta ciudad es lo primero.
por encima de mi partido, de mi ideología y de todo. Interrumpió la crisis en este tiempo y estamos siendo capaces desde lo municipal de dar respuesta, ¿no? Tenemos nuestro ámbito de competencia, que es el que es, ¿no? Pero cooperando con Citroën, cooperando con empresas, en nuestros planes de empleo, en las políticas keynesianas hicimos algo que pasó inadvertido pero muy importante. En este año que acaba de concluir, Vigo es la única ciudad de España que disminuye el desempleo. La única. Ninguna fue capaz de disminuir el desempleo como Vigo. 6 años al frente de la alcaldía. ¿Qué considera que ha hecho en estos 6 años por la ciudad? Hombre, si empiezo a decirlo no me llega a la media hora de programa, así que lo tengo complicado, ¿verdad? No quiero ser pretencioso. ¿De qué se siente más orgulloso? Yo creo que hay casi una nueva ciudad, ¿no? Yo creo que el Vigo de ahora no tiene nada que ver con el Vigo de hace 6 años, en la apariencia de ciudad, un cambio espectacular, notable, reconocido hasta los más absolutos. En el último año, con el naval parado, con Citroën renqueando un poquito, y hombre, algo tendrá que ver con los planes de empleo del ayuntamiento, ¿no? Por eso yo estoy satisfecho. Después hubo una cosa importante que yo para mí valoro mucho, ¿no? Que es el cariño con la gente, la relación con la gente. Yo en estos 6 años descubrí una ciudad completamente nueva, la de la gente, la de hablar con las personas, la de encontrar a la gente por la calle, y esto yo... Hola, señoras, señores, ¿qué tal? Bienvenidos un día más. Estamos aquí en el Hotel Pazo Los Escudos con el alcalde de Vigo. Este año llegamos al Ecuador, en unos meses llegamos al Ecuador del segundo mandato de Abel Caballero. Abel Caballero, bienvenido un día más aquí a Televigo y bienvenido al programa En Privado. Encantado de estar aquí con vosotros. ¿Qué ha hecho en todos estos años? Decíamos ya que se va a cumplir. Los empresarios reconocen que Vigo tuvo un cambio sin precedentes en este tiempo. Pero después también fue el tiempo de la conciencia de la ciudad de su importancia. Es decir, Vigo adquirió en estos 6 años su propia conciencia de que somos una gran ciudad, de que no podemos dejar que nadie nos maltrate y de que ya no lo dejamos. Y tercero, centramos todas nuestras grandes demandas, las históricas, ¿verdad? Las tenemos o concluidas y cumplidas o bien enfocadas. Y adicionalmente,